temporada de oportunidades empieza hoy. No vas. ¿Sabe lo que me dice Dios? Y ya dejo al pastor aquí. No van a tener que andar persiguiendo las bendiciones. Eso no es bíblico. Las bendiciones te perseguirán. Y dice la Biblia, y te alcanzarán todas estas bendiciones. Y ciertamente el bien y la misericordia te seguirá. ¿Qué quiere decir eso, amado pastor? Que iremos caminando. Dígale a la persona que usted tiene a la par, irás caminando. Y cuando vuelvas a ver para atrás, vendrán bendiciones tras bendiciones y oportunidades tras oportunidades a tu favor. Alguien que dé gloria a Dios. Así que sin santidad nadie verá a Dios. Y nadie. Verdadera juventud de reto. ¿Quiénes son los que aborrecen al pecado, pero aman al pecador? Esa es la juventud de reto, hermano. Te invito a que sigas al Señor. ¿Quiénes son los que no se rinden? Esa es la juventud de reto. ¿Quiénes son los que no se dejan vencer nunca? Esa es la verdadera juventud de reto. ¿Quiénes son los que aborrecen al pecado, pero aman al pecador? El tema en sí, hermanos, antes de que pueda explicar un poco qué fue y cómo iniciamos este comedor, quisiera que estemos viendo capítulo 28 del libro de Deuteronomio, y leo así, hermanos, para ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y con la comunión del Espíritu Santo. Acontecerá, número 1, que si oyeres, ¿qué es lo que hay que hacer? Oír atentamente la voz de quién, hermanos, de Jehová tu Dios. ¿Para qué, hermanos? Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y quiero que lea el 2 conmigo, todos juntos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. ¿Y qué dice? Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Cuántos alcanzan las bendiciones en este día? Yo alcanzo las bendiciones de Dios. Las voy a tomar en mis manos cada vez que lleguen a mis manos. Pero antes de empezar el tema, hermanos, yo quisiera en esta noche que podamos aprender algo. La mentalidad que se nos enseñó durante muchos años a no dar, a no apoyar. Durante años crecimos con un patrón muchas veces de pobreza en la mayoría de personas y pensamos que esa era la condición de la persona. El vivir bien pobre, el no tener nada, absolutamente nada. El vivir porque así fue como dicen, así como Dios lo trajo, así se quedó usted. Y simplemente esa era la condición que pensábamos. Cada una de las personas se nos enseñó de esa manera. Yo crecí de esa manera en mi familia, con mi papá, con mi mamá, mis hermanos, crecimos en esa posición. Y siento que fue una posición muy triste porque no conocía la palabra, porque yo no conocía el mensaje de la palabra, ni conocía textos como estos, donde dice Dios, hay una promesa para la iglesia, hay una promesa para usted y para mí en esta noche, y tómelo como una promesa para usted. La promesa que dice el Señor es que cuando usted oye la palabra de Dios, y dice, y la pone por obra, entonces la bendición de Dios va a venir sobre cada uno de nosotros. La clave era, acontecerá que si oímos la voz de Dios, cuando oímos la palabra y cuando llegamos al camino y notamos de verdad que en esta palabra había una gran potencia, que esta palabra era real, porque no solamente se rompieron las ruinas en el hogar de nosotros, se rompió la pobreza, se rompieron un montón de cosas por causa de haber llegado a conocer a Cristo como su Señor y Salvador personal. Desde ese día
cuando un hombre empieza en los caminos del Señor, la bendición empieza a alcanzarlo a usted. Y la bendición es sobre todo lo que pusieres tus manos. La bendición, dice la Biblia, sería sobre tu arteza de amasar. La bendición, dice la Biblia, que vendría sobre sus hijos. La bendición de Dios, dígalo en esta noche: yo quiero la bendición de Dios en mi vida. ¿Cuántos lo quieren en esta noche? La bendición de Dios debe estar sobre mi vida. O sea, Dios nos promete que cuando lo conocemos a Él, automáticamente las maldiciones generacionales de años y de años fueron cortadas por la sangre del Cordero. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, fueron cortadas. Dígale que está a la par suya, hermano, fueron cortadas las maldiciones para hoy estar en bendición. ¿Cuántos están en bendición en esta hermosa noche? ¿Cuánto le da un aplauso? Le dicen al Señor: sí, yo estoy en bendición porque usted me bendijo a mí. Dios bendice al pueblo, hermanos, y al que menos quiera, Dios le va a dar una bendición. Al que no la pide, Dios se la va a dar siempre, porque la palabra se va a cumplir en usted. Dios alcanzará a usted, su casa, sus hijos, su esposa, su familia, la misma iglesia, lo que hacemos en la misma comunidad donde estamos. La bendición llegará sobre esa comunidad donde Jesús llegó. Algo cambió. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando un hombre era una persona tal vez amargada, triste, decepcionada, y llegó Jesús, cambió la vida de ese hombre. Por lo tanto, cambia la vida en esa familia, cambia todo el contorno familiar, cambia en la persona, porque usted oyó la voz de Dios y decidió cambiar. Automáticamente entonces la bendición vino de Dios sobre ustedes. Cuando una persona también se acuerda de las raíces donde estuvo y donde nació y cómo creció y lo mal que ustedes lo vivieron, hermanos, y cuando ven que Dios puede bendecir a una persona, dígale al Señor: si usted a mí me bendice, lo que yo quiero es bendecir entonces a las personas. Si usted a mí me prospera, lo que yo quiero es ayudar al necesitado. Cuando usted se acuerda de a dónde usted venía y recuerda quién era usted y ahora tiene plata en sus manos, usted tiene que decir: Señor, usted me bendijo a mí, ahora yo estoy para bendecir también, porque de la misma manera que yo siembro, es de la misma manera que yo recojo. Si yo siembro poco, usted va a recoger poco, pero si usted siembra en abundancia, la bendición de Dios te alcanzará. ¿Cuántos alaban al Señor en esta tarde? La bendición de Dios está sobre el pueblo, sobre la iglesia que le crea la palabra. Yo le creía esta palabra hace muchos años. Me convertí soltero, con 22 años me convertí. Llegué arruinado, desmoralizado, triste a una iglesia, un joven con deseo de morir ya casi, y con un deseo de que no había esperanza en mi vida y que no había nada más que pudiera hacer algo por mí, una persona. Pero qué cosa más linda cuando oí que dice la Biblia que si yo pongo atención a la palabra y le digo a Dios: deme esas bendiciones a mí, Él empieza a darle a la iglesia que le oye. Y cuando salí de esa iglesia, después al segundo día, le dije a mi papá, le dije a mi mamá, le dije a mis hermanos: nunca en la tierra hubiera conocido ni sabía que había una bendición tan grande como este libro santo que hoy tengo en este día. La palabra para mí fue el mejor regalo que alguien me regaló. Desde que tengo la palabra, la vida ha cambiado en mi casa. La vida debe cambiar en su casa. Si no cambia, es porque hay algo extraño en su casa. Pero Dios es fiel y dice la Biblia que Él honra a los que le honran. ¿Cuántos honran al Señor en esta noche? ¿Cuántos lo honran? ¿Cuántos le dan gloria? Porque Él es el que cambia a la persona. El que no cambia es el hombre, pero Él sí cambia. Alaba al Señor. Él sigue siendo Dios. Él no ha cambiado. Él sigue
derramando las bendiciones sobre ustedes y sobre mí. Y cada vez que yo tengo el dinero en mis manos, le digo a Dios, gracias, porque tu palabra dice, yo no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Iglesia, si usted vivió eso hace muchos años, solamente una bolsa de arroz que traiga el comedor, una bolsa de arroz, nada más, pequeño, algo poco, algo simbólico. La bendición de Dios no faltará sobre tu casa, porque una bolsa de arroz hace que vengan 7 bolsas más sobre la casa suya. Alaban al Señor en este día. Cuando aprendimos a dar, cuando aprendimos a ofrendar, cuando yo aprendí a dar, me di cuenta el error tan grande que había cometido. Años de años gastando el dinero en las cantinas y metido en todo lo que fuera, con mi mamá esperándome para yo llevarle el dinero a ella. Le llevaba la mitad de la plata a mi mamá y la otra me la dejaba yo, pero siempre los viernes me la tomaba y me la comía yo mismo. Era el peor pecado que estaba cometiendo. Ella esperaba que yo llegara con ese dinero. Como era el mayor, ella se sostenía del dinero que yo le daba. Pero cuando aprendí la palabra, que había sido uno de los errores más grandes que había cometido, le dije, Dios, perdóname. Y dice la Biblia, y pusimos por obra. Entonces le dije, voy a ser fiel con lo suyo, voy a ser fiel con lo que usted me ha dado, voy a honrarlo hasta que yo muera, porque usted es demasiado fiel conmigo. Me dio lo que no tenía y hasta el día de hoy usted lo sabe, usted no tenía nada, hoy estás bendecido, el doble bendecido. Así es que déle gloria a Dios por todo lo que tienes en tu casa, porque estás el doble de bendecido. Alabado sea el Señor. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Y haré sobreabundar, no que va a tener bienes, no que va a tener bienes, dice, haré sobreabundar en bienes. O sea que le va a dar el doble. Si tenía un televisor, le va a dar una pantalla plasma. Otros alaban a Dios. No es que es así. Si tenía una bici, yo le pedí a Dios una bici en el campo para servirle a Dios. Me hubiera pedido una moto y Él me dio una bici a mi hermano. Pero es que la oración de mía fue esa. Depende como usted pida, si va a ser. El que no tiene casa, pídasela a Dios bien grande. ¿Cuántos alaban al Señor? Dígale al Señor cómo usted quiere la casa, y Dios le va a dar la casa a usted, hermanos. ¿Sabe qué vi yo, hermanos? En el campo le dije, Señor, camino mucho acá, ¿por qué no me presta o me regala una bicicletica para caminar en esta comunidad predicando su palabra? Llegué aquí a San José y un hermano en una casa me llamó y me dice, Walter, estaba orando y viera que Dios me dijo que le dé esta bicicleta. ¿Cuántos alaban a Dios? Le puse Caperucita a ella y que andaba con Caperucita para arriba y para abajo, hermano. Que esa bicicleta, 4 años, nunca se me estallaron las llantas ni nada, hermano. Qué tremendo, es un milagro de Dios. Digo yo a mi esposa, es un milagro financiero, ¿ah? Me dio una bici, oiga, qué hombre más feliz, hermano, con esa bici por toda la comunidad. Y yo me di cuenta que Dios es fiel. ¿Cuántos alaban a Dios? Él no solo te ha mostrado a los que le han pedido algo que Él está con usted, porque Él lo dice en su palabra. Yo voy a bendecirle a usted, pero lo único que le pido es que usted camine conmigo, que sea obediente a la palabra, que sea fiel a los mensajes y a lo que usted ha recibido durante años. No se le olvide, cuando llegue a ser millonario, cualquiera de ustedes, si Cristian llega a ser millonario, no se nos olvide de la iglesia, hermano, no se olvide de nosotros. Si usted llega a ser millonario, alguno de ustedes que llegue a ser millonario, ¿cuántos creen que algún día puede ser millonario usted? ¿Cuántos lo creen? Yo no lo sé, porque no pensemos en el gordito del diciembre. No pensemos ahí, pensemos en que Dios le puede dar una herencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Que puede llegar de alguna manera una bendición sobrenatural sobre su vida y que usted no esperaba. Acuérdese de que estuviste en lo poco y fuiste muy fiel, dice la Biblia, que el que en lo poco ha sido fiel. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces cuando tenga mucho, usted va a ser fiel para
con todo lo que usted tiene. Esa es la bendición de poder dar en una iglesia, de poder ofrendar y de poder servir. Cuando me convertí al Señor, me hice una suma de lo que gastaba los viernes en las cantinas que íbamos, los supuestos puestos que hacíamos como amistades, y todos los que llegaban ahí empezaban a ver, había siempre gente que invita a todas las personas y dice: hoy invito yo, ese es el que le toca invitar los viernes, hoy invito yo, y siempre se está invitando, y me acuerdo que cuando se gastaba ese dinero, hice una cuenta de lo que gastaba y dije: Dios mío. Cuando me di cuenta de eso, le dije a mi mamá: vea, el diezmo del Señor, esta parte es suya, esto es para que compre comidita, porque el error más grande que tenía mami fue que pensé que toda esta plata era mía. No, esta plata es suya, esta plata es del Señor, y también ahora espero que Dios me dé el doble a mí. Nosotros empezamos sin nada. Yo, siendo soltero en la casa, empecé a decirle a mis hermanos y a mi mamá y a mi familia: el Dios que yo tengo es un Dios que bendice, el Dios que yo tengo es un Dios que prospera. Mami, hágalo para que vea, séale fiel a Dios y Él nos va a mostrar su gloria. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Usted tal vez lo ha dicho, dígalo desde ahora: cuando tenga mi dinero voy a honrarlo a usted, voy a serle fiel a usted, porque cuando no lo hacemos se va como en saco roto. Pero la bendición en este día está que usted dé con mucha alegría. No importa lo que dé, lo que interesa en este día es el corazón tan grande que usted tiene para dar, para, en este caso, para lo que estamos haciendo. El comedor nace de una bendición para esta comunidad. El comedor hace que muchos de los niños y de la iglesia que tenemos hoy arrancó en un comedor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día? ¿Sí o no, hermana Oda? Veníamos los miércoles a darle mucha comida a mucha gente aquí, hermanos. Y estábamos trabajando muchas veces entregados por ese comedor. Pero parte de la iglesia, parte de los muchos muchachos que usted ve ahora, tal vez comieron en ese comedor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Porque todas estas muchachas que yo vi ahora aquí danzando, ahí las vi en el comedor. Ahí las vi en el comedor, chiquititas, comiendo. La mayoría hemos pasado por ese comedor. La Biblia dice que Dios le dijo esto a Israel. Y uno de los países más bendecidos hasta el día de hoy se llama Israel. Israel hizo crecer, o Dios en Israel, en un desierto, en un lugar donde no crecía absolutamente nada, nada, hermanos, nada, donde no crecía nada. Hoy tienen los mejores frutos hasta el día de hoy que se han cosechado en Israel, porque la Biblia es muy clara: bendeciré al que te bendijere. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos tienen al Señor que bendicen esta noche? ¿Cuántos le dan un saludito a Él en esta noche? Él es el que te bendice, joven. Él es el que te bendice, varón de Dios. Él es el que te bendice, mujer de Dios. Él es el que te ha dado todo hasta el día de hoy. Todo lo que has tenido en las manos te lo ha dado Dios. Dios no ha dejado de ser fiel con la iglesia. Cuando usted mira milagros y se recuerda cuando usted tal vez no tenía nada. Muchos de ustedes vinieron sin nada a una iglesia, no sé si se acuerdan. Muchos de ustedes llegaron y no tenían nada, no teníamos nada. Apenas como llegamos con la ropa que teníamos. Muchas parejas no tenían nada. Y empezaron a orar diciéndole al Señor: bendígame con esto, Señor. Señor, derrama tu bendición sobre esto. Quiero esto. Hoy tienes carro, hoy tienes casa, hoy estás bendecido. Pero la Biblia dice que fue porque Dios decidió bendecir a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Es que Dios nos bendijo y nos dio todo. Nunca se me olvida una gallinita que me regalaron en Siquirres, con calentura y enfermita. Y un gallo con el ojo tuerto, lo más malo. Pero yo le puse la mano a los dos. Y ahí está Raquel. Le dije: en nombre de Jesús, haz que sea una familia bien grande esta gente. Así oré. Ahí está Raquel que tuvimos, hermano. Eran gallinas de gallinas por todos lados. No, yo hice un pequeño ahí para guardarlas y meterlas en el gallinero ahí. Pero era demasiada la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Se me salían por todos lados. Gerson estaba durmiendo y se le metían en la cuna a dormir en la cuna con Gerson, y ahí le dejaban un huevito a Gerson puesto ahí en la cuna. Entonces alaban a Dios. Se le metían en la cuna. Oiga, qué tremendo, ¿se acuerda, Raquel? Se le metían en la cuna
la gallinita tenía una costumbre, llegar a la cuna de Gerson y dejar un huevo ahí. Digo, Raquel, eso es parte de la bendición de Dios sobre este muchacho. Veámoslo así, digo, veámoslo que este hombre va a ser bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Entonces la bendición está, léase todo 28, Deuteronomio en su casa, del 1 al 15, y ve cómo la bendición de Dios nunca va a faltar sobre un hombre que honra a Dios. 2 de Corintios capítulo 9, vuelva a ver a su hermano que está a la par y diga, hermano, qué bendición que vino, hermano. 2 de Corintios 9, dice así la palabra, y con este texto casi voy terminando, porque quiero explicarles cómo empezó el comedor ahora, y quiero mostrarles fotos también, y quiero que ustedes se acuerden de lo lindo que fue haber empezado esta actividad. 9, 2 de Corintios capítulo 9, dice la escritura, en su versículo 5, hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo, lo está enseñando a la iglesia. Recuerde que lo está enseñando a la iglesia que está reunida en ese momento. Por tanto, 9:5 de 2 de Corintios, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté, ¿qué dice ahí? En lista como de generosidad y no como de exigencia. Yo aprendí también esto. Esto es pura generosidad que nace de un corazón de una persona y también es voluntario, no es algo exigido en una iglesia. Lo que hacemos en las iglesias no es exigido como nos han querido mostrar en muchos lugares, casi exigiéndonos. Pero la Biblia dice que es voluntariamente con el corazón del hombre y generosamente, como la Biblia dice acá. O sea, es generoso, es el hombre que se acuerda. Y vuelvo a recordarle, cuando no teníamos nada, recuerde que no teníamos nada. Ahora que tienes, dale gloria a Dios por eso, porque nosotros ahora, los niños de ahora crecen con zapatos, nacen con zapatos, con buenas tenis, salen bien. Los niños de ahora están bendecidos, ¿o no es así, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, hermanos, nacen vestidos. A nosotros, a muchos de nosotros, nos costó en aquel tiempo, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cómo costó levantarnos? Comidita, arroz con guineo nada más. Ahora guárdele de guineo a su hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Solo arroz con guineo, nada más. Nada más, eso era lo que se comía. Guineo solo con mantequilla, nada más. Y yo entré a la escuela con zapatos Diule. Lo mejor para mí, era el boom para mí. El de haberme puesto unos zapatos Diule fue lo mejor que me pasó. Había de cuero, pero eran muy caros. Y con los Diule, lo único que me da vergüenza era el olorcito que salía. Pero estaba contento. ¿Cuántos alaban a Dios? Emily, ¿usted se ha puesto unos zapatos Diule? Nunca se los ha puesto. ¿Cuántos alaban a Dios? Priscila, ¿usted se puso unos zapatos Diule algún día? Ahí se los ha puesto, hermano. Porque estamos en otra generación. Estamos en otro tiempo. Pero ahora que usted está en una generación que va creciendo, crezca con una mentalidad de que yo voy a ser de bendición para mucha gente. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo voy a bendecir a las personas. Yo voy a ser de bendición. ¿Cuántos lo creen en este día? Cuando Dios te bendiga y te dé el doble y te dé el triple, la bendición de Dios nunca va a faltar sobre su casa. Segundo texto, dice así, versículo 6, hermanos, ¿lo tienen? Pero esto digo, el que siembra, ¿cómo dice? Escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra, ahí vamos, generosamente, que es lo que dice la Biblia, generosamente también segará. Es como el ejemplo que contaba Raquel la otra vez. Mandaron a un niño a ofrendar y le dieron 1,000 colones y el niño le dijo, no mami, se equivocó, aquí hay que echar 10 pesos, porque le habían dado siempre 10 colones. O 100, y ese día le dieron 1,000 colones y el niño se asustó. No, aquí es como usted lo haga, generosamente, en abundancia, o nada más siembre 5 colones. Eso es
así lo va a recoger usted. La bendición está en no tanto en cómo lo haga o lo que dé, sino con el corazón que usted lo haga. ¿Cuántos alaban al Señor? Con el corazón y la forma como usted lo va a dar. Cuando damos, lo damos, hermano, para Dios y con mucha alegría. Y dígale que está a la par suya. Y voluntariamente, hermano. Voluntariamente. Y dígale, y le recuerdo, y generosamente también, hermanos. Es generosamente como damos. El texto también sigue hablando. Versículo 7. Cuando habla el apóstol Pablo es porque quiere explicar el final. Y cada uno de como dice ahí, hermanos, el versículo 7. Propuso ¿a dónde? En su corazón. ¿Qué más? No con tristeza. ¿Ni qué más, hermanos? Porque Dios ama al que, ¿qué, hermanos? Al dador alegre. La bendición está cuando lo hago alegremente para Dios. Yo conocí un niño que nos ayudó en la iglesia que me convertí. Construimos la iglesia, construimos desde que empezó hasta que terminó. Y ese niño tenía 10 años, creo. Cuando él empezó con nosotros, agarraba unos carretillos de ¿cómo se llama? De todo lo que le echaban a él, piedras, block, pero era un chiquito muy grande de cuerpo, pero era un niño de 10 años, si acaso. Entonces él jalaba con unas ganas en la construcción. Usted no sabe el amor que él tenía. Estaba entregado de lleno por la construcción de la iglesia. Comía con nosotros, nos daban a las 10, 11 de la noche, terminando en el templo, allá donde estábamos con el pastor de nosotros, y trabajando hasta las 10, 11 de la noche en construcción. Ese niño se entregó por esa iglesia como usted no se imagina. ¿Usted cree que cuando alguien se entrega por algo, usted cree que simplemente, eso está como cuando hay un patrón que sabe que el empleado es muy buen empleado, sabe qué hace con ese empleado? Lo voy a pasar de acá, lo vamos a pasar a este lugar porque vemos que usted es un buen empleado. Nos sirve que gane más, voy a aumentarle y voy a hacer esto. Igual en el Señor fue lo mismo. Este muchacho fue tan fiel con Dios en todo lo que él hacía, que me llamó la atención que hablando con él, ya se casó, ya tiene sus hijos, y me dice, una de las cosas que me pasó a mí fue que Dios me bendijo el doble. Ahora yo tengo mi estudio fotográfico, ahora trabajo en esto, tengo el doble de trabajo en mi trabajo. Usted sabe, la bendición está hasta que sobreabunda, y no dejo de ser fiel a Dios. Él sirvió a Dios en el templo, construyó el templo, pero vino el milagro de Dios financiero. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Dios lo recompensó por lo que él hace. Es como ver a una hermana cocinando en el comedor. Es como ver a las hermanas que hacen algo en la iglesia para el Señor. Cuando usted lo hace de corazón para el Señor, ahí está la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Ahí está, de corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es una persona dispuesta con un corazón. Para que el texto clave que quiero darles está en el versículo 10, el versículo 8. Aquí donde viene la bendición para la iglesia. Y poderoso, ¿quién es? El pastor, dice ahí, hermanos. Es Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, que dice la Biblia, abundéis. O sea que siempre va a tener para bendecir la casa del Señor. Alaban a Dios. Versículo 9. Como está escrito, repartió, ¿dio a quién? A los pobres, su justicia permanece para siempre. Tomó la gente sencilla de Concepción abajo de la Ajuelita, gente pobre. ¿Cuántos son bueno, llegamos sin nada a la iglesia, pobres. ¿Cuántos son pobres todavía? Vea que usted no quiere decirlo porque usted sabe muy bien que el Señor es la bendición suya ahora que llegó. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que no nos da mucho el dinero exactamente, pero ahora
Véalo como la bendición más grande, el mejor milagro es haberle conocido a Él. Y aunque el diablo te diga que no sirves para nada, que eso es un pobre, que estás arruinado, dígale en esta noche: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que vencedor ahora, hermanos. Ahí está la bendición de que llegué al camino. Pero Él me sacó a mí de esa situación. Duraría horas explicándole lo que Dios hizo en mi casa y lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pero termino con el texto que sigue, 10. Y el que da semilla, Él es el que le da a usted la bendición. Al que siembra y pan al que come. ¿Qué dice la Biblia? Proveerá. No se le olvide. Nunca vas a estar sin nada. Proveerá. Y multiplicará. ¿Qué dice ahí? Los frutos de vuestra justicia. Dios nunca, hermanos, Dios nunca te va a dejar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nunca te va a dejar. Por más feo que la esté pasando y por más tiempo difícil que esté viviendo, yo he orado con un hermano aquí que ha trabajado en esta iglesia, ha pasado sin trabajo 6 meses, pero tal vez me ha ayudado los 6 meses, me ayudó aquí en algo, aunque no tenía trabajo, y me ayudó en algo. Y yo le dije: vamos a hacer esto, oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios, no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. Con esa visa y por toda la comunidad. Y yo me di cuenta que Dios es fiel. ¿Cuántos alaban a Dios? Él no solo te ha mostrado a los que le han pedido algo que Él está con usted, porque Él lo dice en su palabra. Yo voy a bendecirle a usted, pero lo único que le pido es que usted camine conmigo, que sea obediente a la palabra, que sea fiel a los mensajes y a lo que usted ha recibido durante años. No se le olvide, cuando llegue a ser millonario, cualquiera de ustedes, si Cristian llega a ser millonario, no se nos olvide de la iglesia, hermano. No se olvide de nosotros. Si usted llega a ser millonario, alguno de ustedes que llegue a ser millonario, ¿cuántos creen que algún día puede ser millonario usted? ¿Cuántos lo creen? Yo no lo sé, pero no pensemos en el gordito del diciembre. No pensemos ahí, pensemos en que Dios le puede dar una herencia. ¿Cuántos alaban a Dios? Que puede llegar de alguna manera una bendición sobrenatural sobre su vida y que usted no esperaba. Acuérdese de que estuviste en lo poco y fuiste muy fiel, dice la Biblia, que el que en lo poco ha sido fiel. ¿Cuántos alaban a Dios? Entonces cuando tenga mucho, usted va a ser fiel con todo lo que usted tiene. Esa es la bendición de poder dar en una iglesia, de poder ofrendar y de poder servir. Cuando me convertí al Señor, me hice una suma de lo que gastaba los viernes en las cantinas que íbamos, los supuestos puestos que hacíamos como amistades, y todos los que llegaban ahí empezaban a ver, había siempre gente que invita a todas las personas y dice: hoy invito yo, así es el que le toca invitar los viernes, hoy invito yo, y siempre se está invitando, y me acuerdo que cuando se gastaba ese dinero, hice una cuenta de lo que gastaba y dije: Dios mío. Cuando me di cuenta de eso, le dije a mi mamá: vea, el diezmo del Señor, esta parte es suya, esto es para que compre comidita, porque el error más grande que tenía, mami, fue que pensé que toda esta plata era mía. No, esta plata es suya, esta plata es del Señor, y también ahora espero que Dios me dé el doble a mí. Nosotros empezamos sin nada. Yo, siendo soltero en la casa, empecé a decirle a mis hermanos y a mi mamá y a mi familia: el Dios que yo tengo es un Dios que bendice, el Dios que yo tengo es un Dios que prospera. Mami, hágalo para que vea, séale fiel a Dios y Él nos va a mostrar su gloria. ¿Cuántos alaban al Señor en este día? Usted tal vez lo ha dicho, dígalo desde ahora: cuando tenga mi dinero voy a honrarlo a usted, voy a serle fiel a usted, porque cuando no lo hacemos se va como en saco roto. Pero
la bendición en este día está que usted dé con mucha alegría. No importa lo que dé, lo que interesa en este día es el corazón tan grande que usted tiene para dar, para en este caso, para lo que estamos haciendo. El comedor nace de una bendición para esta comunidad. El comedor hace que muchos de los niños y de la iglesia que tenemos hoy arrancó en un comedor. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en este día? ¿Sí o no, hermana Oda? Veníamos los miércoles a darle mucha comida a mucha gente aquí, hermanos. Y estábamos trabajando muchas veces entregados por ese comedor. Pero parte de la iglesia, parte de los muchos muchachos que usted ve ahora, tal vez comieron en ese comedor. ¿Cuánto le da un aplauso al Señor por eso? Porque todas estas muchachas que yo vi ahora aquí danzando, ahí las vi en el comedor. Ahí las vi en el comedor, chiquititas, comiendo. La mayoría hemos pasado por ese comedor. La Biblia dice que Dios le dijo esto a Israel. Y uno de los países más bendecidos hasta el día de hoy se llama Israel. Israel hizo crecer, o Dios en Israel, en un desierto, en un lugar donde no crecía absolutamente nada, nada, hermanos, nada, donde no crecía nada. Hoy tienen los mejores frutos hasta el día de hoy que se han cosechado en Israel, porque la Biblia es muy clara: bendeciré al que te bendijere. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos tienen al Señor que bendicen esta noche? ¿Cuántos le dan un saludito a Él en esta noche? Él es el que te bendice, joven. Él es el que te bendice, varón de Dios. Él es el que te bendice, mujer de Dios. Él es el que te ha dado todo hasta el día de hoy. Todo lo que has tenido en las manos te lo ha dado Dios. Dios no ha dejado de ser fiel con la iglesia. Cuando usted mira milagros y se recuerda cuando usted tal vez no tenía nada. Muchos de ustedes vinieron sin nada a una iglesia, no sé si se acuerdan. Muchos de ustedes llegaron y no tenían nada, no teníamos nada. Apenas como llegamos con la ropa que teníamos. Muchas parejas no tenían nada. Y empezaron a orar diciéndole al Señor: bendígame con esto, Señor. Señor, derrama tu bendición sobre esto. Quiero esto. Hoy tienes carro, hoy tienes casa, hoy estás bendecido. Pero la Biblia dice que fue porque Dios decidió bendecir a la iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Es que Dios nos bendijo y nos dio todo. Nunca se me olvida una gallinita que me regalaron en Siquirres, con calentura y enfermita. Y un gallo con el ojo tuerto, lo más malo. Pero yo le puse la mano a los dos. Y ahí está Raquel. Le dije: en nombre de Jesús, haz que sea una familia bien grande esta gente. Así oré. Ahí está Raquel que tuvimos, hermano. Eran gallinas de gallinas por todos lados. No, yo hice un pequeño ahí para guardarlas y meterlas en el gallinero ahí. Pero era demasiada la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios? Se me salían por todos lados. Gerson estaba durmiendo y se le metían en la cuna a dormir en la cuna con Gerson, y ahí le dejaban un huevito a Gerson puesto ahí en la cuna. Entonces alaban a Dios. Se le metían en la cuna. Oiga, qué tremendo, ¿se acuerdan, Raquel? Se le metían en la cuna y la gallinita tenía una costumbre: llegar a la cuna de Gerson y dejar un huevo ahí. Digo: Raquel, eso es parte de la bendición de Dios sobre este muchacho. Veámoslo así, digo. Veamos que este hombre va a ser bendecido, prosperado y en victoria. ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Entonces la bendición está, le hace todo 28, Deuteronomio en su casa, del 1 al 15, y ve cómo la bendición de Dios nunca va a faltar sobre un hombre que honra a Dios. 2 Corintios capítulo 9, vuelva a ver a su hermano que está a la par y diga: hermano, qué bendición que vino, hermano. 2 Corintios 9, dice así la palabra. Y con este texto casi voy terminando, porque quiero explicarles cómo empezó el comedor ahora. Y quiero mostrarles fotos también. Y quiero que ustedes se acuerden de lo lindo que fue haber empezado esta actividad. 9, 2 Corintios capítulo 9, dice la Escritura en su versículo 5, hermanos. Esto lo dice el apóstol Pablo. Lo está enseñando a la iglesia. Recuerde que lo está enseñando a la iglesia que está reunida en ese momento. Por tanto, 9:5 de 2 Corintios, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté, ¿qué dice ahí? Lista como la
como de generosidad y no como de exigencia. Yo aprendí también esto. Esto es pura generosidad que nace de un corazón de una persona y también es voluntario, no es algo exigido en una iglesia. Lo que hacemos en las iglesias no es exigido como nos han querido mostrar en muchos lugares, casi exigiéndonos. Pero la Biblia dice que es voluntariamente con el corazón del hombre y generosamente, como la Biblia dice acá. O sea, es generoso, es el hombre que se acuerda. Y vuelvo a recordarle, cuando no teníamos nada, recuerde que no teníamos nada. Ahora que tienes, dale gloria a Dios por eso, porque nosotros ahora, los niños de ahora crecen con zapatos, nacen con zapatos, con buenas tenis, salen bien. Los niños de ahora están bendecidos, ¿o no es así, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, hermanos, nacen vestidos. A nosotros, a muchos de nosotros, nos costó en aquel tiempo, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cómo costó levantarnos? Comidita, arroz con guineo nada más. Ahora guárdele de guineo a su hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Solo arroz con guineo, nada más. Nada más, eso era lo que se comía. Guineo solo con mantequilla, nada más. Y yo entré a la escuela con zapatos Diule. Lo mejor para mí, era el boom para mí. El de haberme puesto unos zapatos Diule fue lo mejor que me pasó. Había de cuero, pero eran muy caros. Y con los Diule, lo único que me da vergüenza era el olorcito que salía. Pero estaba contento. ¿Cuántos alaban a Dios? Emily, ¿usted se ha puesto unos zapatos Diule? Nunca se los ha puesto. ¿Cuántos alaban a Dios? Priscila, ¿usted se puso unos zapatos Diule algún día? Ahí se los ha puesto, hermano. Porque estamos en otra generación. Estamos en otro tiempo. Pero ahora que usted está en una generación que va creciendo, crezca con una mentalidad de que yo voy a ser de bendición para mucha gente. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo voy a bendecir a las personas. Yo voy a ser de bendición. ¿Cuántos lo creen en este día? Cuando Dios te bendiga y te dé el doble y te dé el triple, la bendición de Dios nunca va a faltar sobre su casa. Segundo texto, dice así, versículo 6, hermanos, ¿lo tienen? Pero esto digo, el que siembra, ¿cómo dice? Escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra, ahí vamos, generosamente, que es lo que dice la Biblia, generosamente también segará. Es como el ejemplo que contaba Raquel la otra vez. Mandaron a un niño a ofrendar y le dieron 1,000 colones y el niño le dijo, no mami, se equivocó, aquí hay que echar 10 pesos, porque le habían dado siempre 10 colones. O 100, y ese día le dieron 1,000 colones y el niño se asustó. No, aquí es como usted lo haga, generosamente, en abundancia, o nada más siembre 5 colones. Eso es, así lo va a recoger usted. La bendición está en no tanto en cómo lo haga o lo que dé, sino con el corazón que usted lo haga. ¿Cuántos alaban al Señor? Con el corazón y la forma como usted lo va a dar. Cuando damos, lo damos, hermano, para Dios. Y con mucha alegría. Y dígale que está a la par suya. Y voluntariamente, hermano. Voluntariamente. Y dígale, y le recuerdo, y generosamente también, hermanos. Es generosamente como damos. El texto también sigue hablando. Versículo 7. Cuando habla el apóstol Pablo es porque quiere explicar el final. Y cada uno de como dice ahí, hermanos. El versículo 7. Propuso ¿a dónde? En su corazón. ¿Qué más? No con tristeza. ¿Ni qué más, hermanos? Porque Dios ama al que, ¿qué, hermanos? Al dador alegre. La bendición está cuando lo hago alegremente para Dios. Yo conocí un niño que nos ayudó en la iglesia que me convertí. Construimos la iglesia, construimos desde que empezó hasta que terminó. Y ese niño tenía 10 años, creo. Cuando él empezó con nosotros, agarraba unos carretillos de ¿cómo se llama? De todo lo que le echaban a él, piedras, block, pero era un chiquito con muy grande de cuerpo, pero era un niño de 10 años, si acaso. Entonces él
jalaba con unas ganas en la construcción. Usted no sabe el amor que él tenía. Estaba entregado de lleno por la construcción de la iglesia. Comía con nosotros, nos daban las 10, 11 de la noche, terminando en el templo, allá donde estábamos con el pastor de nosotros, y trabajando hasta las 10, 11 de la noche en construcción. Ese niño se entregó por esa iglesia como usted no se imagina. ¿Usted cree que cuando alguien se entrega por algo, usted cree que simplemente, eso está como cuando hay un patrón que sabe que el empleado es muy buen empleado, sabe qué hace con ese empleado? Lo voy a pasar de acá, lo vamos a pasar a este lugar porque vemos que usted es un buen empleado. Nos sirve que gane más, voy a aumentarle y voy a hacer esto. Igual en el Señor fue lo mismo. Este muchacho fue tan fiel con Dios en todo lo que él hacía, que me llamó la atención que hablando con él, ya se casó, ya tiene sus hijos, y me dice, una de las cosas que me pasó a mí fue que Dios me bendijo el doble. Ahora yo tengo mi estudio fotográfico, ahora trabajo en esto, tengo el doble de trabajo en mi trabajo. Usted sabe, la bendición está hasta que sobreabunda, y no dejo de ser fiel a Dios. Él sirvió a Dios en el templo, construyó el templo, pero vino el milagro de Dios financiero. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Dios lo recompensó por lo que él hace. Es como ver a una hermana cocinando en el comedor. Es como ver a las hermanas que hacen algo en la iglesia para el Señor. Cuando usted lo hace de corazón para el Señor, ahí está la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Ahí está, de corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es una persona dispuesta con un corazón. Para que el texto clave que quiero darles está en el versículo 10, el versículo 8. Aquí donde viene la bendición para la iglesia. Y poderoso, ¿quién es? El pastor, dice ahí, hermanos. Es Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, que dice la Biblia, abundéis. O sea que siempre va a tener para bendecir la casa del Señor. Alaban a Dios. Versículo 9. Como está escrito, repartió, ¿dio a quién? A los pobres, su justicia permanece para siempre. Tomó la gente sencilla de Concepción abajo de la Juelita, gente pobre. ¿Cuántos son bueno, llegamos sin nada a la iglesia, pobres. ¿Cuántos son pobres todavía? Vea que usted no quiere decirlo porque usted sabe muy bien que el Señor es la bendición suya ahora que llegó. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que no nos da mucho el dinero exactamente, pero ahora véalo como la bendición más grande. El mejor milagro es haberle conocido a Él. Y aunque el diablo te diga que no sirves para nada, que eso es un pobre, que estás arruinado, dígale en esta noche, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que vencedor ahora, hermanos. Ahí está la bendición de que llegué al camino, pero Él me sacó a mí de esa situación. Duraría horas explicándole lo que Dios hizo en mi casa y lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pero termino con el texto que sigue, 10. Y el que da semilla, Él es el que le da a usted la bendición. Al que siembra y pan al que come. ¿Qué dice la Biblia? Proveerá. No se lo olvide. Nunca vas a estar sin nada. Proveerá. Y multiplicará. ¿Qué dice ahí? Los frutos de vuestra justicia. Dios nunca, hermanos, Dios nunca te va a dejar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nunca te va a dejar. Por más feo que la esté pasando y por más tiempo difícil que esté viviendo, yo he orado con un hermano aquí que ha trabajado en esta iglesia, ha pasado sin trabajo 6 meses, pero tal vez me ha ayudado los 6 meses, me ayudó aquí en algo, aunque no tenía trabajo, y me ayudó en algo. Y yo le dije, vamos a hacer esto, oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios,
no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. 5, hermanos, esto lo dice el apóstol Pablo, lo está enseñando a la iglesia. Recuerde que lo está enseñando a la iglesia que está reunida en ese momento. Por tanto, 9:5 de 2 de Corintios, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros. ¿Y qué dice la Biblia? Y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté, ¿qué dice ahí? En lista como de generosidad y no como de exigencia. Yo aprendí también esto. Esto es pura generosidad que nace de un corazón de una persona y también es voluntario, no es algo exigido en una iglesia. Lo que hacemos en las iglesias no es exigido como nos han querido mostrar en muchos lugares, casi exigiéndonos. Pero la Biblia dice que es voluntariamente con el corazón del hombre y generosamente, como la Biblia dice acá. O sea, es generoso, es el hombre que se acuerda. Y vuelvo a recordarle, cuando no teníamos nada, recuerde que no teníamos nada. Ahora que tienes, dale gloria a Dios por eso, porque nosotros ahora, los niños de ahora crecen con zapatos, nacen con zapatos, con buenas tenis, salen bien. Los niños de ahora están bendecidos, ¿o no es así, hermanos? ¿Cuántos alaban al Señor? Muchos, la mayoría, no digo que todos, pero la mayoría, hermanos, nacen vestidos. A nosotros, a muchos de nosotros nos costó en aquel tiempo, ¿se acuerdan, hermanos? ¿Cómo costó levantarnos? Comidita, arroz con guineo nada más. Ahora guárdele de guineo a su hijo. ¿Cuántos alaban al Señor? Solo arroz con guineo, nada más. Nada más, eso era lo que se comía. Guineo solo con mantequilla, nada más. Y yo entré a la escuela con zapatos Diule. Lo mejor para mí, era el boom para mí. El de haberme puesto unos zapatos Diule fue lo mejor que me pasó. Había de cuero, pero eran muy caros. Y con los Diule, lo único que me da vergüenza era el olorcito que salía. Pero estaba contento. ¿Cuántos alaban a Dios? Emily, ¿usted se ha puesto unos zapatos Diule? Nunca se los ha puesto. ¿Cuántos alaban a Dios? Priscila, ¿usted se puso unos zapatos Diule algún día? Ahí se los ha puesto, hermano. Porque estamos en otra generación. Estamos en otro tiempo. Pero ahora que usted está en una generación que va creciendo, crezca con una mentalidad de que yo voy a ser de bendición para mucha gente. ¿Cuántos alaban a Dios? Yo voy a bendecir a las personas. Yo voy a ser de bendición. ¿Cuántos lo creen en este día? Cuando Dios te bendiga y te dé el doble y te dé el triple, la bendición de Dios nunca va a faltar sobre su casa. Segundo texto, dice así, versículo 6, hermanos, ¿lo tienen? Pero esto digo, el que siembra, ¿cómo dice? Escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra, ahí vamos, generosamente, que es lo que dice la Biblia, generosamente también segará. Es como el ejemplo que contaba Raquel la otra vez. Mandaron a un niño a ofrendar y le dieron 1,000 colones y el niño le dijo, no mami, se equivocó, aquí hay que echar 10 pesos, porque le habían dado siempre 10 colones o 100 y ese día le dieron 1,000 colones y el niño se asustó. No, aquí es como usted lo haga, generosamente, en abundancia, o nada más siembre 5 colones. Eso es, así lo va a recoger usted. La bendición está en no tanto en cómo lo haga o lo que dé, sino con el corazón que usted lo haga. ¿Cuántos alaban al Señor? Con el corazón y la forma como usted lo va a dar. Cuando damos, lo damos, hermano, para Dios y con mucha alegría. Y dígale que está la par suya. Y voluntariamente, hermano. Voluntariamente. Y dígale, y le recuerdo, y generosamente también, hermanos. Es generosamente como damos. El texto también sigue hablando. Versículo 7. Cuando habla el apóstol Pablo es porque quiere explicar el final. Y cada uno de como dice ahí, hermanos, el versículo 7. Propuso ¿a dónde? En su corazón. ¿Qué más? No con tristeza. ¿Ni qué más, hermanos? Porque Dios ama al que, ¿qué, hermanos?
al dador alegre. La bendición está cuando lo hago alegremente para Dios. Yo conocí un niño que nos ayudó en la iglesia que me convertí. Construimos la iglesia, construimos desde que empezó hasta que terminó. Y ese niño tenía 10 años, creo. Cuando él empezó con nosotros, agarraba unos carretillos de ¿cómo se llama? De todo lo que le echaban a él, piedras, block, pero era un chiquito muy grande de cuerpo, pero era un niño de 10 años, si acaso. Entonces él jalaba con unas ganas en la construcción. Usted no sabe el amor que él tenía. Estaba entregado de lleno por la construcción de la iglesia. Comía con nosotros, nos daban las 10, 11 de la noche, terminando en el templo, allá donde estábamos con el pastor de nosotros, y trabajando hasta las 10, 11 de la noche en construcción. Ese niño se entregó por esa iglesia como usted no se imagina. ¿Usted cree que cuando alguien se entrega por algo, usted cree que simplemente, eso está como cuando hay un patrón que sabe que el empleado es muy buen empleado? ¿Sabe qué hace con ese empleado? Lo voy a pasar de acá, lo vamos a pasar a este lugar porque vemos que usted es un buen empleado. Nos sirve que gane más, voy a aumentarle y voy a hacer esto. Igual en el Señor fue lo mismo. Este muchacho fue tan fiel con Dios en todo lo que él hacía, que me llamó la atención que hablando con él, ya se casó, ya tiene sus hijos, y me dice: una de las cosas que me pasó a mí fue que Dios me bendijo el doble. Ahora yo tengo mi estudio fotográfico, ahora trabajo en esto, tengo el doble de trabajo en mi trabajo. Usted sabe, la bendición está hasta que sobreabunda, y no dejo de ser fiel a Dios. Él sirvió a Dios en el templo, construyó el templo, pero vino el milagro de Dios financiero. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Dios lo recompensó por lo que él hace. Es como ver a una hermana cocinando en el comedor. Es como ver a las hermanas que hacen algo en la iglesia para el Señor. Cuando usted lo hace de corazón para el Señor, ahí está la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Ahí está, de corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es una persona dispuesta con un corazón. Para que el texto clave que quiero darles está en el versículo 10, el versículo 8. Aquí donde viene la bendición para la iglesia. Y poderoso, ¿quién es? El pastor, dice ahí, hermanos. Es Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, que dice la Biblia, abundéis. O sea que siempre va a tener para bendecir la casa del Señor. Alaban a Dios. Versículo 9. Como está escrito, repartió, ¿dio a quién? A los pobres, su justicia permanece para siempre. Tomó la gente sencilla de Concepción abajo de la Juelita, gente pobre. ¿Cuántos son bueno, llegamos sin nada a la iglesia, pobres. ¿Cuántos son pobres todavía? Vea que usted no quiere decirlo porque usted sabe muy bien que el Señor es la bendición suya ahora que llegó. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que no nos da mucho el dinero, exactamente, pero ahora véalo como la bendición más grande. El mejor milagro es haberle conocido a Él. Y aunque el diablo te diga que no sirves para nada, que eso es un pobre, que estás arruinado, dígale en esta noche: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que vencedor ahora, hermanos. Ahí está la bendición de que llegué al camino, pero Él me sacó a mí de esa situación. Duraría horas explicándole lo que Dios hizo en mi casa y lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pero termino con el texto que sigue, 10. Y el que da semilla, Él es el que le da a usted la bendición. Al que siembra y pan al que come, ¿qué dice la Biblia? Proveerá. No se le olvide. Nunca vas a estar sin nada. Proveerá. Y multiplicará, ¿qué dice ahí? Los frutos de vuestra justicia. Dios nunca, hermanos, Dios nunca te va a dejar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nunca te va a dejar. Por más feo que la esté pasando y por más tiempo difícil que esté viviendo, yo he orado con un hermano aquí
que ha trabajado en esta iglesia, ha pasado sin trabajo 6 meses, pero tal vez me ha ayudado los 6 meses, me ayudó aquí en algo, aunque no tenía trabajo, y me ayudó en algo. Y yo le dije, vamos a hacer esto, oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios, no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. Cuando damos, lo damos, hermano, para Dios y con mucha alegría. Y dígale que está a la par suya. Y voluntariamente, hermano. Voluntariamente. Y dígale, y le recuerdo, y generosamente también, hermanos. Es generosamente como damos. El texto también sigue hablando. Versículo 7. Cuando habla el apóstol Pablo es porque quiere explicar el final. Y cada uno de como dice ahí, hermanos. El versículo 7. Propuso ¿a dónde? En su corazón. ¿Qué más? No con tristeza. ¿Ni qué más, hermanos? Porque Dios ama al que, ¿qué, hermanos? Al dador alegre. La bendición está cuando lo hago alegremente para Dios. Yo conocí un niño que nos ayudó en la iglesia que me convertí. Construimos la iglesia, construimos desde que empezó hasta que terminó. Y ese niño tenía 10 años, creo. Cuando él empezó con nosotros, agarraba unos carretillos de ¿cómo se llama? De todo lo que le echaban a él, piedras, block, pero era un chiquito muy grande de cuerpo, pero era un niño de 10 años, si acaso. Entonces él jalaba con unas ganas en la construcción. Usted no sabe el amor que él tenía. Estaba entregado de lleno por la construcción de la iglesia. Comía con nosotros, nos daban a las 10, 11 de la noche, terminando en el templo, allá donde estábamos con el pastor de nosotros, y trabajando hasta las 10, 11 de la noche en construcción. Ese niño se entregó por esa iglesia como usted no se imagina. ¿Usted cree que cuando alguien se entrega por algo, usted cree que simplemente, eso está como cuando hay un patrón que sabe que el empleado es muy buen empleado, sabe qué hace con ese empleado? Lo voy a pasar de acá, lo vamos a pasar a este lugar porque vemos que usted es un buen empleado, nos sirve que gane más, voy a aumentarle y voy a hacer esto. Igual en el Señor fue lo mismo. Este muchacho fue tan fiel con Dios en todo lo que él hacía, que me llamó la atención que hablando con él, ya se casó, ya tiene sus hijos, y me dice, una de las cosas que me pasó a mí fue que Dios me bendijo el doble. Ahora yo tengo mi estudio fotográfico, ahora trabajo en esto, tengo el doble de trabajo en mi trabajo. Usted sabe, la bendición está hasta que sobreabunda, y no dejo de ser fiel a Dios. Él sirvió a Dios en el templo, construyó el templo, pero vino el milagro de Dios financiero. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Dios lo recompensó por lo que él hace. Es como ver a una hermana cocinando en el comedor. Es como ver a las hermanas que hacen algo en la iglesia para el Señor. Cuando usted lo hace de corazón para el Señor, ahí está la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Ahí está, de corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es una persona dispuesta con un corazón. Para que el texto clave que quiero darles está en el versículo 10, el versículo 8. Aquí donde viene la bendición para la iglesia. Y poderoso, ¿quién es? El pastor, dice ahí, hermanos. Es Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, que dice la Biblia, abundéis. O sea que siempre va a tener para bendecir la casa del Señor. Alaban a Dios. Versículo 9. Como está escrito, repartió, ¿dio a quién? A los pobres, su justicia permanece para siempre. Tomó la gente sencilla de Concepción abajo de la Juelita, gente pobre. ¿Cuántos son pobres? Bueno, llegamos sin nada a la iglesia. Pobres, ¿cuántos son pobres todavía?
Vea que usted no quiere decirlo porque usted sabe muy bien que el Señor es la bendición suya ahora que llegó. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que no nos da mucho el dinero, exactamente, pero ahora véalo como la bendición más grande. El mejor milagro es haberle conocido a Él. Y aunque el diablo te diga que no sirves para nada, que eso es un pobre, que estás arruinado, dígale en esta noche: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que vencedor ahora, hermanos. Ahí está la bendición de que llegué al camino, pero Él me sacó a mí de esa situación. Duraría horas explicándole lo que Dios hizo en mi casa y lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pero termino con el texto que sigue, 10. Y el que da semilla, Él es el que le da a usted la bendición. Al que siembra y pan al que come, ¿qué dice la Biblia? Proveerá. No se le olvide. Nunca vas a estar sin nada. Proveerá. Y multiplicará, ¿qué dice ahí? Los frutos de vuestra justicia. Dios nunca, hermanos, Dios nunca te va a dejar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nunca te va a dejar. Por más feo que la esté pasando y por más tiempo difícil que esté viviendo, yo he orado con un hermano aquí que ha trabajado en esta iglesia, ha pasado sin trabajo 6 meses, pero tal vez me ha ayudado los 6 meses, me ayudó aquí en algo, aunque no tenía trabajo, y me ayudó en algo. Y yo le dije: vamos a hacer esto, oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios, no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. Que sobreabunda y no dejó de ser fiel a Dios. Él sirvió a Dios en el templo, construyó el templo, pero vino el milagro de Dios financiero. ¿Cuántos alaban al Señor? O sea, Dios lo recompensó por lo que Él hace. Es como ver a una hermana cocinando en el comedor. Es como ver a las hermanas que hacen algo en la iglesia para el Señor. Cuando usted lo hace de corazón para el Señor, ahí está la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Ahí está. De corazón, no por tristeza, ni por necesidad, porque eso no es lo que Dios quiere. Dios lo que quiere es una persona dispuesta con un corazón. Para que el texto clave que quiero darles está en el versículo 10, el versículo 8. Aquí donde viene la bendición para la iglesia. Y poderoso, ¿quién es? El pastor, dice ahí, hermanos. Es Dios. ¿Para qué, hermanos? Para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, que dice la Biblia, abundéis. O sea que siempre va a tener para bendecir la casa del Señor. Alaban a Dios. Versículo 9, como está escrito, repartió, ¿dio a quién? A los pobres, su justicia permanece para siempre. Tomó la gente sencilla de Concepción abajo de la Juelita, gente pobre. ¿Cuántos son bueno, llegamos sin nada a la iglesia, pobres. ¿Cuántos son pobres todavía? Vea que usted no quiere decirlo porque usted sabe muy bien que el Señor es la bendición suya ahora que llegó. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que no nos da mucho el dinero, exactamente, pero ahora véalo como la bendición más grande. El mejor milagro es haberle conocido a Él. Y aunque el diablo te diga que no sirves para nada, que eso es un pobre, que estás arruinado, dígale en esta noche: yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que vencedor ahora, hermanos. Ahí está la bendición de que llegué al camino, pero Él me sacó a mí de esa situación. Duraría horas explicándole lo que Dios hizo en mi casa y lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pero termino con el texto que sigue, 10. Y el que da semilla, Él es el que le da a usted la bendición. Al que siembra y pan al que come, ¿qué dice la Biblia? Proveerá. No se le olvide. Nunca vas a estar sin nada. Proveerá. Y multiplicará, ¿qué dice ahí? Los frutos de vuestra
justicia. Dios nunca, hermanos, Dios nunca te va a dejar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nunca te va a dejar. Por más feo que la esté pasando y por más tiempo difícil que está viviendo, yo he orado con un hermano aquí que ha trabajado en esta iglesia, ha pasado sin trabajo 6 meses, pero tal vez me ha ayudado los 6 meses, me ayudó aquí en algo, aunque no tenía trabajo, y me ayudó en algo, y yo le dije, vamos a hacer esto, oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios, no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. Abuelita, gente pobre, ¿cuántos son bueno, llegamos sin nada a la iglesia, pobres, ¿cuántos son pobres todavía? Vea que usted no quiere decirlo porque usted sabe muy bien que el Señor es la bendición suya ahora que llegó. ¿Cuántos alaban al Señor? Usted sabe que no nos da mucho el dinero exactamente, pero ahora véalo como la bendición más grande, el mejor milagro es haberle conocido a Él. Y aunque el diablo te diga que no sirves para nada, que eso es un pobre, que estás arruinado, dígale en esta noche, yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó en la cruz del Calvario. ¿Cuántos alaban al Señor? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy más que vencedor ahora, hermanos. Ahí está la bendición de que llegué al camino. Pero Él me sacó a mí de esa situación. Duraría horas explicándole lo que Dios hizo en mi casa y lo que ha hecho hasta el día de hoy. Pero termino con el texto que sigue, 10. Y el que da semilla, Él es el que le da a usted la bendición. Al que siembra y pan al que come, ¿qué dice la Biblia? Proveerá. No se le olvide. Nunca vas a estar sin nada. Proveerá. Y multiplicará, ¿qué dice ahí? Los frutos de vuestra justicia. Dios nunca, hermanos, Dios nunca te va a dejar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nunca te va a dejar. Por más feo que la esté pasando y por más tiempo difícil que está viviendo, yo he orado con un hermano aquí que ha trabajado en esta iglesia, ha pasado sin trabajo 6 meses, pero tal vez me ha ayudado los 6 meses, me ayudó aquí en algo, aunque no tenía trabajo, y me ayudó en algo. Y yo le dije, vamos a hacer esto. Oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios, no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. De hoy, pero termino con el texto que sigue, 10. Y el que da semilla, Él es el que le da a usted la bendición. Al que siembra y pan al que come, ¿qué dice la Biblia? Proveerá. No se le olvide. Nunca vas a estar sin nada. Proveerá. Y multiplicará, ¿qué dice ahí? Los frutos de vuestra justicia. Dios nunca, hermanos, Dios nunca te va a dejar. ¿Cuántos alaban al Señor? Dios nunca te va a dejar. Por más feo que la esté pasando y por más tiempo difícil que está viviendo, yo he orado con un hermano aquí que ha trabajado en esta iglesia, ha pasado sin trabajo 6 meses, pero tal vez me ha ayudado los 6 meses, me ayudó aquí en algo, aunque no tenía trabajo, y me ayudó en algo. Y yo le dije, vamos a hacer esto. Oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios, no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. Más feo que la esté pasando y por más tiempo difícil que está viviendo, yo he orado con un hermano aquí que ha trabajado en esta iglesia, ha pasado sin trabajo 6 meses, pero tal vez me ha ayudado los 6 meses, me ayudó aquí en algo, aunque no tenía trabajo, y me ayudó en algo.
Y yo le dije, vamos a hacer esto. Oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios, no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. Y yo le dije, vamos a hacer esto. Oremos para que cuando Dios le dé un trabajo, sea el doble, sea el mejor para usted, porque la bendición de Dios tiene que alcanzarte. Cuando ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos mucho mejor que el que tenía hace muchos años, pero es que él sembró para Dios, él sembró para la casa del Señor. Cuando hemos sembrado, cuando usted ha hecho algo para Dios, no ha sido en vano, hermanos. Quiero que lo sepa. Ese hermano me ayudó, hermanos, hoy está en unos trabajos muy Verdadera juventud de reto. ¿Quiénes son los que aborrecen al pecado, pero aman al pecador? Esa es la juventud de reto, hermano. Te invito a que sigas al Señor. ¿Quiénes son los que no se rinden? Esa es la juventud de reto. ¿Quiénes son los que no se dejan vencer nunca? Esa es la verdadera juventud de reto. ¿Quiénes son los que aborrecen al pecado, pero aman al pecador?